antes de entrar a la comunidad, pues mi familia, muy sencilla, de 3 hermanos, yo soy el menor, y digamos que católicos, sí, pero en el sentido práctico nos costaba un poco, ¿no? En sentido general y a todos, ¿no? Fue pasando el tiempo y digamos que hizo falta un poco en la casa la relación de los papás para con los hijos, ¿no? Ellos estaban presentes y en ocasiones, pero hizo un poquito más de falta, ¿no? Pues obviamente yo no les achaco nada a mis padres, les agradezco todo lo que hicieron por nosotros, el esfuerzo que hicieron, pero eso influyó mucho en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, muchos vacíos, no solamente por mi parte, sino también en mis hermanos, vacíos afectivos, cosas que influyeron después en la etapa de la juventud, ¿no? Donde florecen esos vacíos por la falta de los padres. Ya en décimo me acuerdo tanto, me sucede como San Juan que el primer momento, la primera vez que conoció a nuestro Señor Jesucristo, narra el momento, la hora, exactamente todo. Así me sucedió, iba yo de 10º grado y pues yo, como les decía, yo nada de Dios, de la iglesia muy poco, mi mamá me llevaba de las orejas. Entonces allí una compañera muy caritativa nos invitaba a los compañeros del salón a rezar el Santo Rosario. Yo no quería porque pues yo no sabía qué era eso, no lo sabía rezar ni nada, pero a mí me gustaba la muchacha. Entonces yo llegué, pues vamos, pues vamos a rezar. Y entonces nos pusimos a rezar el Santo Rosario. Yo no sabía, no había rezado nunca el Santo Rosario, mis papás me habían enseñado las oraciones más importantes, pero el Santo Rosario no. Entonces estábamos rezando el Santo Rosario, yo no sé por qué yo cerré los ojos y empecé a rezar el Santo Rosario. Cuando terminó, hubo una paz en mí que yo quedé como bobo, y no era por la China, sino porque fue después que quedó eso, después de la oración del Santo Rosario, yo quedé como bobo. Ella me dice, la muchacha me dice, Julio, mi nombre civil es Julio, Julio, ¿cierto que encontrarse con Dios es lo más hermoso que hay? Y yo sí. Y ahí empezó todo, por María Santísima, ¿no? Por la Virgen María, ahí empezó todo, empezó ese enamoramiento de Dios, esa etapa en la que Dios me empezó a enamorar más de Él. Después de eso empieza todo la materia, el tema de la misa, ¿no? Ahora ir más seguido a misa, no tanto por obligación, sino más por amor. La oración más intensa, las vigilias. Fue un choque grande el tema de la oración más intensa, la conversión, la lucha por el pecado. Fue una lucha grande con mi familia, porque no les gustaba, no el sentido de que rezara, sino que ya veían que ya me estaba como pasando mucho, ¿no? Pero ya en el caso del tema de Dios, el amor no tiene límites, ¿no? Entonces, pero resulta y pasa que mi familia le chocó mucho y no le gustaba que estuviera mucho tiempo fuera de la casa, en vigilias, que llegara tarde. También en el tema cuando empecé a buscar comunidad, también como que, digamos, no era que estuvieran en contra, ¿no?, de la vocación, del llamado que yo sentía, pero tampoco como que, o sea, había como esa ayuda, ¿no?, como ese ánimo, ¿no? Entonces, pues fue como un caminar solo, ¿no?, con Dios y la Virgen y las personas que Dios me iba poniendo en el camino. Una persona que influyó mucho en el camino de conversión en mi vida, llegó y me dijo, yo creo que inspirada por el Espíritu Santo, me dice, ¿y no he pensado en los ermitaños? Yo ya había venido acá a la comunidad de los ermitaños a confesarme, a compartir con los hermanos, a charlar, a hablar, pero nunca se me había pasado por la cabeza entrar a esta comunidad. Y yo ya estaba en ese florecimiento de buscar comunidad, pero nunca se me había pasado en la cabeza. Esa personita me dice que busque, que intente en la comunidad de los ermitaños, y yo digo, pues sí, vamos a ver. Y entonces empiezo a venir, empiezo a tener esa conversación con el que en ese momento era aquel que se encargaba de las vocaciones, y empezamos a tener una conversación. Me envía documentos de qué es la vida eremítica, y yo, bueno, mejor dicho, como marrano estrenando lazo, muy contento, porque yo decía, esto es lo que yo busco, ¿no? Esto es lo que yo busco.
Después se da la experiencia, ¿no? Me dicen, venga y tiene 15 días de experiencia aquí con nosotros, viviendo con nosotros, teniendo la experiencia de oración más vivencial. Y efectivamente lo hice, tuve la experiencia de los 15 días. Y yo dije, ahí fue la confirmación, sí, la confirmación. Entonces decidí, tomé la decisión. Siempre, yo digo, en el tema de la vocación es una lucha grande. Yo después de esa experiencia, yo bajé otra vez a la ciudad, a la casa, y duré 3 meses, aun cuando yo sabía y yo decía que esto era lo que Dios me llamaba. Duré 3 meses en los que yo digo, no hice nada. 3 meses en los que yo digo, estaba huyéndole a Dios, más cuando yo sabía que era lo que Dios quería. Fue momentos de mucha lucha, de mucha oración, pidiéndole a la Virgen María, Madre Santísima, ayúdame, dame la gracia de quebrantar con todo, de salir de todo y de darlo todo por ti, por el Señor. Y así fue en mayo, precisamente en mayo, la Virgen María me dio esa gracia en mayo, de soltar todo, de dejarlo todo e ir a entrar a la comunidad de los ermitaños. Digamos que yo creo que no solamente en mi caso, sino que surgen en las vocaciones es el miedo de dejar la familia, ¿no? La familia, el apego a las cosas también, uno muy apegado a las cosas cuesta. Y fue algo que creo y estoy seguro que así fue, que fue lo que me impidió entrar más rápido a la comunidad, ¿no? De dar ese paso agigantado, ¿no? Recién, o sea, la primera vez que llegué acá, ya es para quedarme totalmente, mis papás me trajeron, fue muy duro para ellos fue durísimo. Y después, ellos me decían, bueno, pero al ver la austeridad, ¿no? La austeridad del lugar, de la vida, me decían, pero usted no busca mejor en los diocesanos, en el seminario, entrar allá. Y yo le decía, no, es que no es a lo que yo me siento llamado, ¿no? Y pues me respetaron, me ayudaron y me acompañaron. Ya después, ya cuando ya dijeron, no, este chino ya se quedó ahí, ya dejémoslo eso ya. El corazón de uno es muy pequeño a comparación del de Dios. Entonces le da uno duro. Pero Dios va mostrando y va dando la gracia para uno perseverar y mostrarle de que verdaderamente esto es lo que Dios quiere. También por la parte de la familia, también le da uno un poco duro el hecho del tema del material, económico, también le da uno duro, pero uno después entiende que todo trae su recompensa y Dios va obrando en medio de todas esas cosas. Esa primera noche me acuerdo que yo saqué todo de la maleta, pero dejé la maleta ahí, o sea, como diciendo al otro día, pues si las moscas yo me voy. Y dejé la maleta casi como una semana o un mes ahí en la habitación donde yo estaba. Después ya, como le digo, el Señor le va mostrando a uno y uno llega y dice, no, esto ya el Señor, esto ya es de uno, ¿no? Es del Señor, perdón, es de Dios. Un ejercicio espiritual que me ha ayudado mucho y va muy unido a la confesión es el ejercicio del examen de conciencia. Hay algo que no se entiende y yo creo que es una de las dificultades por las cuales en las comunidades están careciendo mucho las vocaciones y por las cuales las vocaciones se están yendo no solamente en las comunidades religiosas sino también en los seminarios. Es porque para estar en una comunidad, para vivir la vocación a la cual el Señor llamó, se necesita mantener la gracia permanente, o sea, se necesita mantener la gracia intacta. El pecado, por tanto, hace que esa gracia no se mantenga intacta. Entonces el examen de conciencia le ayuda a uno a discernir en qué está fallando y acercarse al sacramento de la confesión para mantener esa gracia. De lo contrario, no se puede vivir esa vocación a la cual el Señor le llamó, no se puede. O puede en la comunidad, en un seminario, en la misma vida matrimonial, que es una vocación. Se puede llegar a ser santo o se puede llegar a ser un demonio. Se puede llegar a ser santo si yo me mantengo en ese examen de conciencia, de esforzarme, en qué estoy fallando, de acercarme al sacramento de la confesión y mantenerme en estado de gracia y vivir esa vocación como tal, o ser un demonio al no
al no estar atento a esos pecados que tengo, a no estar acudiendo al sacramento de la confesión y por tanto viviendo y haciéndome la vida imposible a mí y haciéndole la vida imposible a los demás. Mi nombre es Francisco María de los Ángeles, ermitaño eucarístico del Padre Celestial, y yo invito a todas las personas que pudieran ver este video que no tengan miedo de acercarse a Dios, no tengan miedo de acercarse a Dios. San Francisco de Asís, del cual fue la inspiración de acoger este nombre religioso, Francisco, a mí me llamó mucho la atención su desprendimiento para con todo, para con las criaturas, para con las cosas materiales, y de ese desprendimiento unirme más a Dios. Él fue un santo en el cual vivió muy unido a Dios en todas sus facetas. Entonces, pues es algo que yo he puesto en práctica con la ayuda y el ejemplo de este santo, y yo les invito a todas esas personas que vean que en un mundo tan consumista en el que actualmente vivimos, tengan esa capacidad de desprenderse de las cosas, que si las tengo no me apegue a ellas, sino que viva unido a Dios, sepa entregarlas, sepa ser generoso para darlas a los demás, y que pueda vivir desprendido de todo y pueda estar en mayor comunión con el Señor.